¿Y si te dijera que el momento más glorioso del Evangelio fue borrado deliberadamente de la historia? No estamos hablando de detalles, sino del clímax espiritual que lo cambia todo. Durante siglos, la ascensión de Jesús fue minimizada, silenciada, empujada al margen de la fe institucional. Pero hubo textos antiguos que narraban esa gloria y fueron excluidos con premeditación. En ellos, no solo se describe a Jesús elevándose, se revela una entronización celeste, una victoria proclamada por ángeles y un poder que estremecía tanto al cielo como al infierno. Lo que fue censurado no es menor. Fue el momento en que el universo reconoció a Cristo como Señor. Fue más que un milagro. Fue la proclamación final de su autoridad. Y casi nadie hoy lo conoce. ¿Por qué? ¿A quién le convenía silenciar esa parte de la historia? ¿Por qué se ocultó justo el instante que sellaba la redención? Quédate, porque vas a descubrir por qué estos textos fueron considerados peligrosos y cómo su contenido no solo fue vetado, fue enterrado para que nunca lo escucharas. Pero estás aquí, ahora, y eso significa que algo en ti está listo para recordar, listo para mirar más allá de lo que se dijo y descubrir lo que fue callado. Prepárate. Lo que estás a punto de conocer no es doctrina, es revelación. No es tradición, es la verdad que incomodó al poder y que puede transformar tu fe para siempre. Comenta ahora: quiero conocer el Evangelio olvidado, si algo dentro de ti se ha encendido. Si estás listo para recibir lo que fue silenciado durante siglos y que hoy regresa. Atención. En pocos segundos entenderás el plan que cambió la historia, porque lo que fue silenciado no era un detalle, era la clave del reino que ya había comenzado. En los primeros siglos, la palabra ascensión no era una idea simbólica. Era el sello divino, el acto final que declaraba que Jesús no solo venció, también gobierna sobre todo. Pero cuando el imperio se mezcló con la fe, esa gloria fue reducida. Textos sagrados como el Evangelio de Pedro fueron condenados, marcados como peligrosos para la estructura religiosa naciente. La imagen de un Cristo que sube al cielo en plena majestad no solo tocaba el espíritu, tocaba el poder. Y eso, para Roma, era inaceptable. Era revolucionario. Hechos 1:11 guarda apenas una línea. Este Jesús fue tomado en una nube. Pero, ¿qué más ocurrió? ¿Quién lo vio? ¿Qué dimensión espiritual se abrió en ese instante sagrado? Para responderlo, hay que volver al origen, a los tiempos donde la fe se pasaba en susurros, a rollos copiados con tinta temblorosa, a una comunidad que arriesgaba su vida, porque en ese pasado escondido aún arde la llama del primer testimonio, una llama que ilumina el presente y nos recuerda que Él no solo vino, también volverá, glorioso. Si algo en tu interior ha despertado, coméntalo con las palabras: espero al Rey. Tu alma ya lo siente, y ese eco puede ser la voz que despierte a muchos más. Lo que está a punto de revelarse fue ocultado con celo por siglos. Manuscritos apartados, narraciones condenadas, visiones suprimidas que describen con detalle lo que pocos se atrevieron a contar. Textos que no solo hablan del ascenso de Jesús, sino que lo retratan como un evento cósmico, cargado de simbolismo, conflicto espiritual y participación directa de los cielos y sus ejércitos. El Evangelio de Pedro comienza con una escena sobrecogedora. La tumba se abre y dos ángeles gigantes emergen entre resplandores, retirando la losa como si fuera un velo ante lo eterno. En medio de esa luz, una voz celestial rompe el silencio proclamando:
Has vencido. No es un simple milagro, es una coronación espiritual celebrada por entidades que rodean el trono invisible. El centurión y los soldados, testigos del hecho, caen de rodillas. No por miedo humano, sino por la presencia abrumadora de algo que trasciende todo poder conocido en la tierra. El Evangelio de los Hebreos narra otra escena ignorada. Jesús, al resucitar, entrega un paño sagrado al siervo del sumo sacerdote como señal de reconciliación entre el cielo y la humanidad. Acto seguido, según este texto, es elevado ante muchos, en un ascenso visible, glorioso, en el que el velo entre los mundos se disuelve momentáneamente para mostrar lo que habita más allá. No sube solo. Ángeles lo escoltan y multitudes celestiales lo aclaman. Un acto público, no escondido, no privado. Un espectáculo espiritual tan poderoso que fue censurado por siglos. El Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato, completa este panorama. Relata el descenso de Jesús al Hades tras su crucifixión y lo que allí ocurrió. No fue un silencio, fue una irrupción. Jesús entra al reino de los muertos y proclama libertad a los justos del Antiguo Testamento, derribando los portones y rompiendo cadenas milenarias. Abraham, Moisés, David, todos lo reconocen. Y cuando asciende, no lo hace solo, sino acompañado por esa multitud redimida. Es la restauración del linaje sagrado, el retorno de las almas libres. Esta imagen fue tan fuerte, tan revolucionaria, que se suprimió, porque muestra a Jesús no solo como redentor, sino como conquistador del abismo, como un rey que no dejó a nadie atrás. Y luego está el Evangelio de María, el texto que cambia todo. María Magdalena relata a los discípulos una visión íntima que recibió del Maestro tras la resurrección. En esa visión, Jesús le revela lo que ocurre entre los planos, los poderes que se interponen al alma que desea regresar a la luz, las entidades que retienen, que prueban, que confrontan, pero también revela cómo atravesarlos. La clave para ascender, no desde el cuerpo, sino desde la conciencia, desde el despertar del espíritu, desde el recuerdo de lo eterno. Jesús no solo sube, enseña cómo subir. Y María, en este Evangelio, no es solo una discípula, es la portadora de una enseñanza peligrosa, que cada alma puede caminar esa misma ruta. Por eso el texto fue silenciado, porque elimina el control, porque declara que el ascenso no es propiedad de una jerarquía. Es un llamado directo al alma que quiere volver a casa. Estos manuscritos son piezas de un rompecabezas mayor, y todos coinciden en un punto esencial. La ascensión no fue solo un cierre glorioso, fue una proclamación de gobierno espiritual irreversible. Un trono fue ocupado, una corona fue colocada, y una puerta fue abierta, no para ser cerrada nunca más. Esa es la razón por la que estos textos fueron ocultos, porque no hablan de religión, hablan de poder espiritual, de transformación, de una autoridad que no necesita templo ni intermediarios, de una luz que cuando se enciende nadie puede apagar. Las estructuras temieron su contenido. Sabían que una fe que entiende esto es incontrolable. Una fe así no necesita rituales vacíos. No espera salvación. Vive como quien ya ha sido elevado. Y ahora, tú estás escuchando esto. No por azar. Algo dentro de ti lo reconoce. Algo vibra, como si recordara una verdad que estaba dormida, esperando despertar con estas palabras. El ascenso de Jesús, según estos textos, no es un milagro estático. Es un plano de ruta,
una profecía activada, un espejo en el que toda alma puede reflejar su destino. La gloria que se le dio no fue para exhibición, fue para transmitirla. Lo dice Pablo en Efesios. Nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Ya, ahora, aquí, y eso es lo que incomoda. Que no subió solo, que lo hizo como primicia, que hay más, que su trono es también tu punto de partida, si entiendes la invitación. Una invitación que no aparece en las páginas que nos dejaron, pero que resuena en las que fueron escondidas, vetadas, quemadas, porque su verdad no podía ser domesticada. María Magdalena entendió, Pedro vio, Nicodemo escribió. Los primeros cristianos copiaron estos textos a mano con temor y reverencia, porque sabían que contenían más que historias. Contenían llaves, llaves para abrir los cielos, para cruzar dimensiones, para comprender que la ascensión no es solo una doctrina, es un movimiento vertical del alma que despierta a su origen eterno. Llaves que tú también puedes tomar, si te atreves a ver más allá del canon, más allá del dogma, más allá de la versión oficial, que ha fragmentado nuestra visión espiritual, porque lo que está oculto no es falso, solo está escondido. Y lo que fue suprimido no lo fue por error, sino porque tenía el poder de liberar al ser humano desde adentro. Cada uno de estos evangelios te ofrece una perspectiva, pero juntos forman un mapa que señala un solo punto de destino: volver a sentarnos con Cristo en el lugar del origen. Y tú estás siendo llamado, no a estudiar más religión, sino a recordar, a mirar al cielo no como algo lejano, sino como una realidad disponible, un trono compartido, un ascenso prometido. La ascensión de Jesús no fue su partida, fue su proclamación. Y estos textos lo demuestran. Por eso fueron enterrados, ignorados, deslegitimados, porque revelaban un secreto que no podía circular, pero ha vuelto. La verdad regresa cuando la humanidad está lista para escucharla. Y si estás aquí, no es porque buscabas un dato más, es porque tu alma quiere despertar. Esto no es historia, es activación, no es misticismo, es memoria, no es curiosidad, es destino, es lo que estuvo ahí todo el tiempo, esperando una grieta para volver a entrar. Esa grieta eres tú, tu hambre, tu búsqueda, tu decisión de mirar más allá. Por eso estás escuchando estas palabras, porque el ascenso no terminó. Está ocurriendo ahora, dentro de ti, en tu conciencia, en tu llamado, en la forma en que entiendes la vida, la fe, el cielo, no como lugares, sino como dimensiones interiores que puedes habitar. Él subió, y tú puedes hacerlo también. No físicamente, no ahora, pero espiritualmente. Una autoridad, en perspectiva, en conciencia, en intimidad con lo que siempre te ha estado esperando. Por eso este mensaje no puede apagarse, porque no depende de plataformas. Vive en los corazones que se abren a lo que fue olvidado, censurado, eliminado, pero no destruido. Lo que acabas de escuchar no es todo, es apenas el umbral, el borde de una revelación más profunda, porque lo que sigue aún tiene el poder de estremecer el alma. Lo que viene a continuación puede cambiar todo lo que sabes sobre el cielo. En aquel tiempo, no todos los reinados eran visibles. Había uno que ascendía en silencio, pero su proclamación era un grito que ponía en jaque al trono del mismísimo César. Jesús no solo predicó amor,
Declaró un reino sin fronteras, sin templos de piedra, sin emperadores. Un reino de luz que ningún imperio podía controlar, y eso lo hacía peligroso. Roma, que gobernaba con espada y propaganda, comprendió que no podía detener un mensaje que encendía corazones, que hablaba de un rey inmortal sentado por encima de todo poder humano. La amenaza no era una revuelta física, era algo peor. Era una revolución espiritual que no necesitaba ejércitos, porque sus soldados eran almas encendidas y su estandarte, la verdad. Mientras tanto, dentro de la naciente estructura eclesiástica, algo se gestaba. Los primeros líderes comenzaron a darse cuenta. Si todos accedían al cielo directamente, ¿quién necesitaría sacerdotes? La ascensión de Cristo no era solo una despedida gloriosa, era una proclamación pública de autoridad suprema, un grito celestial que decía, el trono ya no está en la tierra, y ese grito incomodaba tanto a los gobernantes como a los obispos, porque invitaba a todos a levantar la mirada y entender que ya no dependían de ninguna estructura humana. Entonces vino el control. Los concilios del siglo II y III no fueron solo encuentros teológicos, fueron campos de batalla doctrinal, donde se decidió qué verdad viviría y cuál sería silenciada. Se definió un canon, no por inspiración divina, sino por necesidad institucional. Y lo que no encajaba en el molde del nuevo orden fue tachado, enterrado, exiliado. Los relatos de la ascensión con gloria, de los juicios celestiales, de la entronización espiritual, fueron catalogados como exageraciones místicas o directamente como herejías, porque mostraban a un Jesús rey y no simplemente a un mártir. A un Jesús que reina ahora, que gobierna con autoridad y que llama a sus seguidores a hacer lo mismo. Aquello era demasiado. Si cada creyente entendía que podía reinar con él, las jerarquías caerían, los templos vaciarían y la religión como instrumento de poder se volvería obsoleta. Por eso redujeron la ascensión a una frase litúrgica. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Punto. Nada más. Sin gloria, sin trono, sin impacto, pero la verdad no desaparece. Solo duerme. Los textos que hablaban de esta victoria fueron encontrados siglos después, en cuevas, códices y fragmentos prohibidos, y cuando los lees, sientes fuego, porque no narran una salida, sino una conquista. No hablan de un final, sino de un inicio, de un Jesús que abrió el camino al trono. Ese camino hoy sigue abierto. Y la pregunta es, ¿viviremos como espectadores de una fe domesticada o como herederos que han sido llamados a sentarse junto a Él? Solo el 2% de los evangelios escritos en ese siglo llegaron al canon oficial. ¿Imaginas lo que se perdió? Comenta ahora. Quiero vivir el ascenso. Si estás listo para recuperar la autoridad celestial que se nos quitó en nombre del orden religioso. Nos enseñaron a celebrar la cruz y la resurrección, pero pocos hablan de lo que sucedió después. La ascensión fue borrada, y con ella, el poder que nos había sido otorgado. Hoy muchos oran como si Dios estuviera lejos, como si hubiera que convencerlo. Pero el trono ya está ocupado, y quienes creen también fueron sentados junto a Él. Esta verdad cambia todo. Cambia cómo oras, cambia cómo enfrentas tus batallas, cambia cómo vives, porque no estás suplicando desde abajo, estás declarando desde lo alto. ¿Puedes sentir la diferencia? No estás esperando que el cielo se abra, ya fue abierto. El velo fue rasgado, y desde ese momento, todo el acceso fue liberado. Sin esta conciencia,
Vivimos como huérfanos, como si necesitáramos mediadores humanos. Pero Efesios dice que fuimos colocados con Cristo en lugares celestiales, por encima de todo poder. No es arrogancia, es despertar. Un despertar que activa la fe, la autoridad y la visión del propósito eterno. Esta es la parte del Evangelio que nunca te predicaron. Ahora entiendes por qué la ascensión fue silenciada. Porque al recordar quién está entronizado, también recuerdas quién está contigo. Y eso te hace libre, imparable, luminoso. Solo queda un puñado de minutos para que cambies la forma de orar. ¿Estás listo? Porque desde aquí, la oración ya no es ruego, es decreto con respaldo. El infierno teme a un cristiano consciente, porque quien sabe que está sentado con Cristo no le habla al cielo, le habla desde el cielo. Con autoridad y fuego, Cristo ascendió, pero no para irse. Ascendió para reinar, y en ese reinado tú estás incluido, no como espectador, sino como heredero. Él venció, y ahora te hace participar. Cada batalla que enfrentas hoy ya fue juzgada en el cielo. La victoria fue pronunciada desde el trono. Tú solo necesitas alinear tu mente con esa verdad eterna. Hebreos dice que tenemos acceso libre al trono de la gracia. No hay excusas, no hay distancias, no hay retrasos. El camino está abierto y el llamado es ahora. Colosenses afirma: busca las cosas de arriba, no como ideal lejano, sino como posición real. La ascensión no fue un adorno, fue el inicio de tu despertar. Hoy puedes comenzar a orar con convicción, no como quien duda, sino como quien gobierna. La tierra obedece cuando el cielo decreta, y tú hablas desde ese cielo. No te estoy enseñando misticismo, te estoy recordando lo que se te quitó, lo que borraron, lo que ocultaron, pero que arde en los evangelios olvidados. Comenta aquí abajo con la frase: quiero estar listo, si este mensaje encendió algo dentro de ti. Y dime, ¿estás dispuesto a vivir como si ya fueras entronizado? Porque si no despiertas hoy, seguirás suplicando por algo que ya fue entregado. Y esa es la tragedia más grande: tener la llave y no usarla nunca. Al final descubrirás el pasaje profético que vincula la ascensión con tu propio destino. No es solo un evento glorioso del pasado, es el eco de un regreso que está más cerca de lo que imaginas. Cuando Jesús ascendió al cielo, no dejó solo una estela de luz en el firmamento. Dejó una promesa viva. Los ángeles lo dijeron con claridad: así como lo vieron subir, así volverá. Esa declaración no es simbólica, es profética. Apunta a una escena real, futura, inevitable, donde los cielos volverán a abrirse, pero esta vez no para recibir al Hijo, sino para revelarlo ante todos. Apocalipsis 1:7 lo confirma: todo ojo lo verá. No será un misterio oculto, ni un evento místico reservado a unos pocos. El regreso será universal, visible y gloriosamente imparable. Ocultar la ascensión fue una estrategia espiritual, porque borrar su elevación es diluir su retorno. Y sin retorno, no hay urgencia. Sin urgencia, no hay preparación. Sin preparación, no hay despertar. Y es por eso que estamos aquí, para reencender la conciencia del reino que viene, para decirte que no estás viviendo en el fin de una historia, sino en la antesala de su clímax. Comenta: quiero ver el juicio espiritual. Si quieres descubrir el evangelio que describe el tribunal celeste, donde Jesús defendió tu causa, comenta:
Quiero ver el juicio espiritual. Si quieres descubrir el Evangelio que describe el tribunal celeste, donde Jesús defendió tu causa. No te vayas todavía. Lo que revelaremos en el próximo vídeo puede sacudir tu fe desde lo más profundo. Un texto oculto que cuestiona todo lo que creías sobre tu destino. Hemos recorrido juntos fragmentos borrados, verdades olvidadas y razones incómodas por las que tu espiritualidad fue moldeada a medias. Pero este solo ha sido el primer paso hacia la restauración. Si algo de lo que escuchaste hoy hizo vibrar tu interior, no lo dejes pasar. Dale like al vídeo, así sabré que esta verdad está despertando algo en ti. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene será aún más revelador. El próximo manuscrito que exploraremos podría contener la clave que has estado buscando toda tu vida. Comparte este vídeo con alguien que necesite reconectar con la esencia de su fe. Y comenta con la frase: quiero vivir la fe completa. Quiero leerte, escucharte, seguir caminando contigo. Gracias por estar aquí. Gracias por no tener miedo de mirar más allá del velo. Nos vemos en la próxima revelación. Y recuerda, la verdad nunca fue eliminada, solo estaba esperando ser redescubierta.